Diálogo Directo. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Washington. Un placer estar en la radio y debo decirte que estoy muy contenta de que tu salud esté ya rehabilitada y que puedas estar con el público de Pichincha Universal. Eso me ha hecho muy feliz. Muchísimas gracias, Carol. De igual manera, verte y tener la posibilidad de conversar sobre los temas nacionales realmente trascendentes e importantes, porque el país vive momentos, yo diría, aciagos, históricos, envueltos en medio de una tragicomedia que ya no da más, porque el tema corrupción campea por todo lado, hay una crisis económica galopante que está amenazando por hundirnos de una vez estos días, cuando el gobierno firme un nuevo acuerdo con el FMI, que qué condiciones nomás tendrá, porque ya no vamos para más. Aparte de eso, estos anuncios de involucramiento de altísimos funcionarios en el reparto de hospitales y la ministra que proclama a los cuatro vientos que aquí hay libertad de expresión cuando sucede todo lo contrario. Mira, Carol, qué panorama que te planteo para este diálogo y para tu análisis. A ver, adelante, te escuchamos. Efectivamente, Washington, estamos viviendo los momentos más graves que recuerda el país en los últimos años. Y es una lástima que precisamente cuando se supone que vivimos en democracia, uno de los valores fundamentales de ella, que es la libertad y la libertad de expresión, esté amenazada. Y está amenazada precisamente porque frente a tanto desafuero institucional, político, económico, sanitario, ciertos sectores que son críticos a lo que pasa están recibiendo una especie de tate quieto respecto del gobierno nacional y de los órganos, entre comillas, de justicia. Es lamentable, sobre todo, ahora que estamos precisamente en la radio Pichincha Universal, que esa libertad y que la libertad de los periodistas, de la comunicación, pero sobre todo el valor democrático de la libertad de expresión esté en juego. He escuchado en varias partes la jornada que el día de hoy ha tenido la radio, y me alegra muchísimo que las personas de toda índole social, pero que están siempre pendientes de una radio que les dice la verdad, o como tú decías al principio, que les hace ver la realidad como ese otro relato que no quieren exhibir otros medios vendidos al poder de turno, en este momento esté amenazada. La verdad es que lamento muchísimo, pero estamos con ustedes. Sobre todo estamos por defender la transparencia de la libertad de expresión, que significa una libertad civil, una libertad cívica que tienen los ciudadanos para poder de verdad vivir en democracia. Ayer, Fernando Casado, en este mismo espacio, yo le planteaba que hemos tocado fondo. Él decía, no, todavía no tocamos fondo, todavía se puede ir más abajo. ¿Tú crees que haya cómo ir más abajo en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo? Pandemia, crisis económica, crisis moral, desinstitucionalización brutal. Es decir, estamos hechos pedazos, Carlos. ¿Hay cómo ir más abajo o no todavía? ¿O todavía hay alguna esperanza? Fíjate, hay dos frases que definen lo que somos como seres sociales. La primera es que siempre podemos estar mejor, pero la otra es que siempre podemos estar peor. Fíjate tú que hablando de libertad de expresión, yo quisiera recordarle a las personas que nos escuchan que la libertad de expresión no solamente es un decir, no solamente es algo que damos por hecho. Ya la ONU, en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, dice lo siguiente, que es importante recordarlo, porque por eso vivimos en democracia. Dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, sin censura,
porque, repito, es un derecho fundamental. Si algo nos caracteriza a los seres humanos en sociedad es el lenguaje, es la forma de expresarnos, es la forma de existir y es sobre todo la forma de tener diferencias con otras personas y más aún en una sociedad o en un sistema político como el nuestro, que ha acabado con los derechos y las garantías que a los ecuatorianos les ha costado muchísimo tiempo conquistar, Guacho, que tengamos esta radio, que tengamos otras, que en el Ecuador existan medios públicos, medios privados, sobre todo en este caso una radio pública, ha sido producto de una lucha política en distintos espacios y por distintos personajes. No es en vano decir que las conquistas de las que hoy disfrutamos, como el hecho de que tú y yo estemos conversando y que haya miles de personas escuchándonos, no sucedía hace algunos años. No sucedía, todo estaba estrechamente ligado a factores de poder, a dueños de medios de comunicación, hasta que un día nos pusimos pilas y dijimos, si en otras partes hemos tenido luchas que implican tener medios públicos, es decir, medios que se preocupan por los derechos del público, de las personas, de los que hacen la sociedad, pues es obvio que si hemos tenido esas conquistas y estamos disfrutando de ellas, lo mínimo que podemos hacer en este momento es luchar por mantenerlas, pero sobre todo por ampliarlas y crear en la conciencia social la necesidad de que esa defensa no solo pertenece a los periodistas, no solo pertenece a quienes hacen como funcionarios una radio, sino a ellos, porque para ellos trabajamos quienes defendemos los medios públicos y en este caso quienes defendemos la Radio Pichincha Universal. Estamos, pero yendo también a una competencia, si se quiere, bastante desigual, porque los medios tradicionales y ese maridaje con el poder, evidentemente ofrecen al público y a la ciudadanía un bombardeo diario, permanente, atosigante, una alienación brutal que torna complejísimo este quehacer que hacemos una radio pública como esta y otros medios activos. Pero, sin embargo, si es posible, Carol, te pregunto, romper ese cerco con nuevas propuestas de comunicación, a pesar de que se las quiere coartar, se las enjuicia, se las persigue y se las pretende eliminar. Por supuesto que sí, Guacho, por supuesto que es posible romper el cerco. Fíjate que uno de los grandes fenómenos que han ocurrido en el Ecuador en los últimos años es la proliferación en sentido positivo de medios alternativos, medios digitales alternativos. La gente se ha dado cuenta que los medios tradicionales, privados, que pertenecen a grandes corporaciones y grupos económicos, no permiten construir esos otros relatos que la sociedad requiere para verse reflejada a sí misma. Es una gran felicidad que la tecnología haya permitido precisamente que muchísima gente, muchísimos jóvenes sobre todo, hayan fundado pequeños espacios, son como pequeñas colmenas de comunicación que tú encuentras en las redes sociales. Y en momentos de crisis social, acuérdate tú, la crisis que vivió el país en octubre del año pasado, no hubo mejor manera de contarle esos otros relatos a la ciudadanía, sino a través de los medios alternativos, que además tenían el privilegio y la responsabilidad de difundir y de transmitir los hechos en vivo y en directo, sin edición, sin un tratamiento de censura. La gente pudo darse cuenta y creció la audiencia para esos medios en un momento de crisis social, porque si tú recordaras el primero o segundo día, los medios tradicionales informaban de aquellos hechos como una cuestión absolutamente marginal que no ponía en peligro ningún tipo de normalidad gubernamental. Lamentablemente, las manifestaciones, las protestas de octubre nos enseñaron que la lucha política en las calles era importantísima y si no hubiera sido por los medios de comunicación alternativos, digitales, de
de distintos signos políticos, pero sobre todo de signo progresista, porque esa es una de las cosas que algún rato habrá que hacer una investigación. La mayoría de los medios de comunicación alternativos, digitales, que existen en redes sociales, tienen una característica: mirar a la sociedad como algo que nos pertenece, en la cual nosotros participamos, nosotros hacemos la vida social, nosotros construimos el relato. Y al construir el relato, quienes lo escuchan, quienes los ven, se ven a sí mismos. No hay mejor medio de comunicación que aquel que nos hace ver a nosotros mismos como actores de una sociedad viva, dinámica, contradictoria, luchadora. Y eso fue lo que pasó entonces. Y los medios públicos, que son otra variedad en la construcción de medios de comunicación que ayudan al ciudadano a entender su rol también político, no solo su rol ciudadano, es otro espacio que hay que defender. En este momento, después de la desaparición forzada y perversa que hizo el gobierno nacional de los medios públicos nacionales, la trinchera de Pichincha Universal es una trinchera que hay que defender, porque además es una trinchera que cumple con los estándares de lo que significa en realidad un medio público. Así que es posible construir medios de comunicación alternativos, es posible construir una forma diferente de presentar las noticias, y es posible que la gente tenga voz y que no le dé ni vergüenza ni le recelo decir lo que piensa y decir lo que vive en estos momentos. Carol, está faltando potencia en el posicionamiento de esta tesis como la que tú estás planteando a nivel de los diversos sectores sociales, porque el régimen se hace el sordo, se hace el mudo y se hace el ciego. Mira que hay pronunciamientos del relator de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, de un montón de organizaciones a nivel internacional. Obviamente de los gremios de aquí del país no hay una sola, ni de los medios, pero sin embargo el gobierno persiste, quiere eliminar la frecuencia de Pichincha Universal. Nos tiene enjuiciado a nosotros. Tú sabes que estamos enjuiciados penalmente en un juzgado de crimen nacional e internacional. ¿Te imaginas? ¿Quién te habla? Y otros personeros de Pichincha Universal. ¿Qué hace falta entonces para destaparle el oído, como se llamaba el programa En la Oreja, ¿no? Destaparle el oído al gobierno para que entienda que no solo somos nosotros, es un gran conglomerado nacional e internacional. No te olvides, querido Washington, que el gobierno ejerce el poder de una manera dictatorial. A estas alturas de la historia ecuatoriana es difícil decir que el Ecuador vive en democracia. El régimen está defendiendo su poder, el poder de las élites. Y cuando hay un pequeño espacio que ha construido una audiencia con conciencia social, con conciencia política, lo cual es difícil en una sociedad que durante 100 años, porque son más o menos 100 años en que los medios de comunicación tradicionales se han consolidado como la voz aparentemente oficial del deber ser de la comunicación. Es difícil que otros espacios, es difícil y además peligroso que otros espacios comiencen a construir credibilidad. Lo que más creo que en este momento le tienen miedo es a la credibilidad que ha construido Pichincha Universal desde hace más de una década. Y esa credibilidad implica competir no solamente con la supuesta credibilidad que tienen ellos, sino con la forma en que ellos entienden la realidad y se la transmiten al público. Yo recuerdo que Simone de Beauvoir, esa pensadora francesa, feminista, gran filósofa del siglo XX sobre el feminismo, decía que ser libre es querer la libertad de los demás. Lamentablemente, cuando este gobierno empezó y el señor Moreno llegó a decir que se van a vivir nuevos aires de libertad, lo que nos estaba diciendo es: mi libertad no es tu libertad. Mi libertad va a ser la libertad de los que realmente tienen el poder económico, político que merecen, porque durante más de 2 siglos lo han construido. Entonces, cuando el poder te habla de libertad, habla de una libertad restringida. Cuando nosotros hablamos de libertad,
decimos lo que decía Simón de Beauvoir: ser libre es querer la libertad de los demás. Y ellos no quieren nuestra libertad, ellos no quieren la libertad de expresión, ellos no quieren la libertad de un ciudadano consciente, crítico, de una persona que en cada momento se da cuenta de las injusticias. No hay mejor cosa que las propias personas se den cuenta de las injusticias, hagan comparaciones, tengan argumentos. Y si hay algo que ha hecho esta radio es hacer que la ciudadanía y que las audiencias tengan un sentido crítico de la realidad. Por supuesto, el poder es sordo porque no le conviene dejar con vida, con respiración, con oxígeno a una radio que todo el día le está recordando todo lo mal que hace, sobre todo en este momento, cuando tú dices, ¿por qué en este momento está más sordo que nunca? Porque es el momento precisamente en que ha consolidado todos los poderes. Aquello que se acusaba al gobierno anterior, realmente lo están haciendo ellos en este momento. No te olvides que cuando existía aquello que se ha dado a llamar el correísmo, había muchísimos medios de comunicación, Guacho. Habían radios que durante toda la semana se pasaban insultando al presidente de la República, que se pasaban difamando a los funcionarios. Había libertad de expresión, teníamos medios privados, teníamos medios públicos, teníamos medios alternativos también, que recién, como hubo una gran crisis de los medios de comunicación impresos, que no solamente sucedió en el Ecuador, sino en todo el mundo. Por ejemplo, ahora en la pandemia, al principio de la pandemia, recordarás tú, los medios de comunicación impresos casi no circularon, porque es una crisis que viene acompañada de la transformación tecnológica. En este momento, los medios de comunicación tienen otro tipo de crisis, pero les es necesario, no solamente a los medios, que son extensiones del poder, sino a los propios políticos que administran el poder en este momento, detener todo aquello que le recuerda a la gente que querer y ser libres es querer la libertad del resto. Tortuoso, entonces, construir una radio pública sobre la base de esta dinámica de medios de comunicación potentes, poderosos, alineados con el poder. Es tortuoso, pero no imposible. Es tortuoso. Es tortuoso, Washington, porque les estamos demostrando, y me permito incluirme, les estamos demostrando que nosotros sí somos demócratas. Un valor que ellos han hecho suyo durante décadas, que solamente ellos, los liberales, los que mantienen los principios viejos de la libertad de expresión, que precisamente nacieron con las revoluciones liberales en el mundo occidental, no lo ponen en práctica. Las personas de izquierda, las personas progresistas, podríamos decir en el presente, somos aquellos que hemos demostrado en todos los momentos de la vida nacional, sobre todo en los últimos 15 años, que somos demócratas, que queremos jugar con las reglas de la democracia, pero de verdad, no solamente en la formalidad, no solamente en el artificio, sino en la realidad. Y defender un medio público es defender un espacio en el cual no solamente informemos, no solamente escuchemos opiniones o las expresemos, sino que las contrastemos y además que hagamos política, porque no es un pecado hacer política. Yo quiero que la audiencia entera sepa que no hay medio de comunicación privado, alternativo, público que no haga política. Eso es parte de la vida social. Aquella persona que no hace política es que no se interesa por el resto. Es que no se interesa por la persona que está al lado, al frente, en su vecindario, en su comunidad. Hacer política no es un pecado. Hacer política, cuando está entendida como el bien común, es lo más legítimo que existe, porque además hacer política es, otra vez repito, ejercer la libertad, y cuando ejerces la libertad con sinceridad, estás esperando que el otro también ejerza la libertad. El camino por recorrer en los próximos 9 meses que queda al régimen, y en medio de la pandemia que subsiste, de la crisis económica que subsiste, y de un proceso electoral, va a ser sumamente complejo. Es decir, va a ser una disputa de medios alineados con candidatos que sabemos a qué sector representa, versus pequeños medios que tratarán de dar a conocer el otro relato, no necesariamente alineándose con determinado candidato, sino diciendo
precisamente ese otro relato. Y entonces, ¿cómo mismo es que tendrá la sociedad que enfrentar bajo las actuales condiciones un proceso que va a estar bombardeado por esos poderosos medios de comunicación? Porque el contacto cara a cara, puerta a puerta, va a ser complejo por el tema de la epidemia. Por supuesto, Washington, nosotros después de estos 6 meses en el cual hemos vivido en paralelo a la pandemia, en paralelo a ese terror que implica enfermarse de algo que nos puede causar la muerte, hemos vivido un experimento social de encierro. Este encierro también es un experimento, también lo podemos analizar sociológicamente como un experimento colectivo de encierro, de cómo también es posible controlar, no solo sanitariamente, no solamente para que nos cuidemos, sino que al mismo tiempo tú puedes hacer experimentos paralelos, como es controlar a través del miedo las distintas reacciones de las personas. En este momento hay un control político, hay un control psicológico, hay un control, yo diría incluso hasta cultural de las personas. El encierro produce algunos fenómenos. Varios psicólogos y varios psiquiatras en el mundo, no solamente en el Ecuador, están ya analizando los distintos modos de comportamiento que están siendo consecuencia del encierro. Algunas personas ya no quieren salir de la casa, no solamente por la enfermedad, sino porque comienzas a enamorarte del encierro, comienzas a aislarte de la sociedad, comienzas a no querer tener nada con ella. Yo sé que este tema debería tener más espacio, más tiempo, pero lo que te quiero decir es... Lo haremos. Estos varios niveles de experimentación social han hecho que las personas también nos olvidemos de la política. Y el hecho de que vayamos a vivir un proceso electoral diferente, todos nos preguntamos ahora, ¿cómo será esta campaña? ¿Cómo será lo que nos habíamos acostumbrado tradicionalmente? Los mítines, las caminatas, la publicidad, los espacios de aglomeración, cuando se arma una tarima y los candidatos se dirigen a las masas, no sabemos cómo va a ser. Eso también debe obligarnos a pensar que el contacto humano es importantísimo en una campaña. No es lo mismo, para poner un ejemplo, que tú y yo estemos hablando a través de una pantalla de computadora, que estemos conversando en vivo en el set. No es lo mismo que el político se comunique con sus masas a través el contacto físico de la computadora. La gente necesita ver al candidato, necesita tocarlo, necesita saber que es un ser humano, no solamente una especie de héroe holográfico, casi sí, un héroe holográfico que está lejos de él. Por eso esta campaña es peligrosísima en ese sentido, porque va a ser la explosión de la deshumanización que nosotros ya estamos viviendo en la vida cotidiana. Entonces, para el poder de turno, no hay mejor escenario que tener este encierro, aunque ya dicen que dentro de un mes más o menos terminará, pero no sabemos si cuando salgamos, si cuando empiece aquello que se llama de manera triste la nueva normalidad, no se provoque una especie de nuevo ciclo de contagio colectivo y que eso a lo mejor nos retrotraiga otra vez a las casas, porque va a ser terrible no poder controlar la epidemia y eso provocaría algo que el poder pudiese querer, que es diferir las elecciones. En este momento la duda frente al poder es lo que debe caracterizar no solamente a quienes hacemos comunicación, sino a la sociedad entera. Entonces, la nueva realidad, esta realidad del encierro es fascinante en el sentido sociológico del término y es terrible en el sentido humano del término. Sin duda, Carol. Y también hay que analizar, y habrá tiempo en otra oportunidad, Carol, este plan macabro en el campo político, digo, que se cierne tras las declaraciones de María Paula Romo, que dice que vote el que pueda, que ya no sea obligatorio el voto como ha sido siempre, violando la Constitución. Allí se hicieron un plan macabro políticamente, que
que quiere manipular con todos los medios que ellos tienen a su disposición la posibilidad de un resultado adverso, que es casi seguro, se les viene en febrero del próximo año. Pero, Carol, un último comentario sobre esto porque el tiempo se nos va agotando. Mira, en las redes hay personas muy inteligentes e interesantes. No todos los que escriben en ese espacio, claro sí. En ese espacio son gente que dice cosas sin ton ni son. Algunos decían, si ya voy a poder ir al cine, si ya voy a poder ir al teatro, si ya voy a poder hacer un montón de cosas en la calle, y allí no hay peligro de muerte, ¿por qué va a haber peligro de muerte o de contagio de la epidemia del COVID para ir a votar? Si además un proceso electoral tiene muchísimas seguridades. Tú sabes que el día de las votaciones toda la seguridad estatal, como la del ejército, como la de la policía, está desplegada. Mantener el orden social es cuestión precisamente del Estado y del gobierno, pero no se trata de eso, son los otros intereses que quieren hasta reformar la Constitución con una declaratoria de no obligatoriedad disimulada, porque no están diciendo que el voto no es obligatorio, lo que están diciendo es que la papeleta de votación no va a ser solicitada para hacer los trámites. Y claro, muchísima gente en un país donde la cultura política todavía es muy floja, muy débil, lo que estamos haciendo es desapareciendo lo poquito que hay de ella. Entonces, no nos extraña, como yo les he llamado en estos últimos días, que estos seres, estos pichones de fascistas que son los señores de ruptura, quieran romper con un derecho de todos los ecuatorianos. Mira, rompen con el derecho a la libertad de expresión y ahora quieren romper con el derecho al voto, que también es una conquista de las sociedades modernas y que tampoco podemos permitir que hoy lo perdamos solamente por obra y capricho de unas personas que no entienden qué es la democracia y qué es la libertad. Como dice el qué fichita que resultaron algunos, ¿no? A estos señores de ruptura. Pero bueno, te agradezco, Carol, qué gusto poder escucharte a los tiempos y haber dialogado contigo, es un privilegio aquí en Pichincha Universal. Será hasta una próxima. Sí, muchas gracias, Guacho, y a seguir cuidando tu salud, por favor. Bueno, ya le ganamos al coronavirus y aquí estamos. Hasta una excelente, próxima. Excelente. Muchas gracias. Chao, de igual manera, chao, Carol. 17:46, nos vamos a la pausa. En Punto Noticias, la noticia vive.